Buenas tardes a Bueno, todos. estudiante, El grupo de investigación y llevan docencia. estudiantes. No, este es de Gabriela. A ver, hay un micrófono abierto, por favor, les encargamos un micrófono cerrado. Gracias. Buenas tardes a todos. El grupo de investigación y docencia de Cero Vigilancia y Control de ITIS del Instituto Nacional de Salud Pública y AMPES AC les damos una cálida bienvenida a nuestra semana. Sigamos el camino de los derechos. Mi salud, mi derecho. Con motivo del Día Mundial del SIDA. La promoción y educación en temas de género y VIH son fundamentales para combatir las desigualdades que afectan a las personas en función de su identidad, orientación sexual o rol de género. Estas desigualdades generan barreras para el acceso a servicios de salud, información y recursos, lo que incrementa la vulnerabilidad ante el VIH. Es importante la promoción en la sensibilización social, prevención efectiva, educación como herramienta clave para el empoderamiento, acceso igualitario. En conjunto, la promoción y educación fortalece una cultura de respeto, equidad, igualdad, integridad, ayudando a construir entornos saludables y justos para todas las personas. Hoy, hoy nuestro tema es género y VIH, desigualdades y experiencias diferentes. Y para tocar este tema, nos acompaña la investigadora postdoctoral del Instituto Nacional de Salud Pública, la doctora María Amanda Julieta Tello Bello, que voy a presentarles. Ella es la doctora María Amanda Julieta Tello Bello. Ella tiene una licenciatura en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una maestría en medicina social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, un doctorado en psicología por la Universidad Veracruzana. Con más de 10 años de experiencia, hay un micrófono por ahí abierto, por favor, docente a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades, tanto públicas como privadas. Ha sido directora de tesis y jurado de exámenes de titulación, así como ponente en diversas plataformas nacionales y extranjeras. Doctora, es un placer volverla a escuchar, aprender de usted y tenerla aquí en AMPES, su casa. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, maestra. Pues bueno, voy a compartir pantalla. Por ahí creo que hay un micrófono abierto. Procuren mantenerlo cerrado, por favor, porque si no... A ver, permítame. Rosalena, ¿tienes tu micrófono abierto? No puedo silenciarlo. Por favor, te encargamos, si eres tan amable de cerrarlo. Adelante, doctora. Sí, bueno, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Como bien decía la maestra Magdalena, yo estoy soy investigadora postdoctorante del Instituto Nacional de Salud Pública y bueno, estoy haciendo investigación precisamente con personas que viven con VIH. Cuando me invitaron a esta semana, me decían que, bueno, que propusiera yo un tema. Creo que de los temas que he estado trabajando, no solo con personas que viven con VIH,
es el tema de género y, eh, y entonces, bueno, creo que sería muy importante que ustedes, que todos conozcamos esto que mencionaba la maestra al inicio, la sensibilización, la promoción de la educación para tener, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, ¿por qué el género y el VIH están relacionados, no? O sea, ustedes pensarán, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? Y yo espero que al final de esta charla puedan ustedes entender un poquito la razón de ser de por qué esta relación, ¿sí? Bueno, para empezar, me gustaría pues iniciar un poco con el concepto de género, que ojo, es muy diferente a lo que es el sexo. De repente hay como una confusión con el concepto de sexo, ¿no? El género está construido socialmente, es un conjunto de normas que todos vamos introyectando desde que somos muy pequeños y estas normas son sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas, jurídicas y que se han asignado a través de la historia a cada sexo y de forma diferente, ¿no? También es una red de creencias, tiene que ver con las actitudes, las atribuciones, los sentimientos, los valores y por supuesto las conductas y actividades que hacen diferente a los hombres y a las mujeres, ¿no? Pero esto, como les decía, es a partir de todo un proceso histórico que se ha construido. Y por supuesto, en toda esta construcción tiene que ver mucho con las relaciones de poder. Eh, Actualmente, bueno, ha habido muchos movimientos para poder trabajar estos aspectos de las desigualdades de género, ¿no? Pero sí es algo que se construye socialmente a través de la historia desde que nosotros somos pequeños. Y bueno, ustedes un poco, ¿quiénes son los que construyen esto? O sea, ¿cómo lo construimos? ¿Cómo nosotros vamos introyectando el quehacer o el hacer o el ser de un hombre o una mujer? Pues hay ciertas instituciones que tienen que ver con una gran influencia de cómo nosotros nos construimos desde muy pequeños estos roles de mujeres u hombres, ¿no? La familia es la principal socializadora de esta construcción, porque pues con la familia nosotros vamos aprendiendo diferentes roles desde que somos pequeños, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado cuando van a las y los invitan a alguna fiesta porque van a hacer un bebé. Siempre se pregunta, ¿es niño o niña? Ahora con los famosos, cuando hay la famosa, cuando se revela el sexo, ¿no? Con amigos y esto. Entonces, nosotros siempre estamos asignando hasta por colores, ¿no? El rosa es de niñas, el azul es de niños. Entonces, vean, desde que nosotros, desde antes de nacer, nosotros vamos asignando ciertos aspectos al sexo del niño, ¿no? Entonces, esto es cómo se va construyendo y por supuesto la familia es una de las principales constructoras de estos roles, ¿no? Pues también cómo o qué tipo de juguete se le compra a cada niño o a cada niña, ¿no? Pues a los niños normalmente pues son carritos, pelotas, no sé, pistolas, ¿no? Los superhéroes, ¿no? Y a las niñas, pues si ustedes van y entran a una juguetería, pues hay muñequitas, hay estos aspectos de la casa, ahora está la famosa de la casa de la Barbie, que tiene su cocina, su recámara. O sea, vean cómo desde pequeños como nos van moldeando esta manera de mirarse y de mirar al otro, ¿no? Entonces, la familia, les decía, es el principal constructor de estos aspectos de género, de los roles y los papeles.
Después en la escuela también se va socializando ciertos aspectos, ciertas roles, ¿no? Que se asignan desde el uniforme, ¿no? El tipo de corte que permiten las escuelas, no sé, o sea, hasta en la escuela, por ejemplo, hay ya cuando uno es más grande y cuando uno decide o quiere estudiar cierto tipo de carreras, también hay una construcción acerca de quién estudia, que ahora se ha luchado mucho, les digo, hay muchos movimientos a partir del feminismo que se ha luchado un poco por ir pues rompiendo estas barreras que hay, ¿no? Pero se sigue replicando mucho estos aspectos de quién estudia, por ejemplo, ingeniería, ¿no? Quienes estudian las partes más de humanidades, quién estudia enfermería, ¿no? Normalmente, por ejemplo, son las mujeres las que estudian enfermería, ¿no? ¿Y por qué? Ustedes preguntarán, ¿no? Pues porque la enfermería mucho tiene que ver con el cuidado del enfermo, ¿no? Y este es uno de los roles que se nos ha asignado desde muy pequeñas, el cuidado del otro, ¿no? La iglesia también, por supuesto, tiene que ver mucho con las posturas y papeles que desarrolla o que desenvuelve una mujer y un hombre. Y los medios de comunicación. Aquí es algo muy importante porque de repente, digo, no sé, hay algunos compañeros que están por aquí que no son de México en concreto, pero bueno, les puse ahí como una imagen de las famosas películas que se veían en los años 60, 70, ¿no? Y si ustedes un poco hacen memoria, a lo mejor hay gente muy jovencita, pero a lo mejor ha visto repeticiones o ha visto cuando sus papás lo han visto o sus abuelos este tipo de películas, cómo construían la concepción de la mujer, ¿no? O sea, cómo se comportaba una mujer, cómo se comportaba un hombre en este tipo de películas, ¿no? Les digo, actualmente se procura que ya haya más empoderamiento en el aspecto de las mujeres, pero yo he investigado durante más de 10 años, 13 años aspectos que tienen que ver con las prácticas sexuales, ¿no? En jóvenes. Y ustedes se sorprenderían cómo todavía se sigue replicando estos papeles y estos roles de género en jóvenes muy jóvenes, ¿no? O sea, que van en secundaria, en preparatoria. Uno pensaría que ya las nuevas generaciones, pues ya con todos estos movimientos, las mujeres ya se han empoderado de cierta forma, pero aún yo sigo escuchando en las investigaciones que he hecho hasta hace no sé, 3 años, 4 años, hice una investigación precisamente con secundaria, preparatoria, universitarios, y estos roles y estereotipos de género se siguen preservando, ¿no? Entonces, bueno, todas estas instituciones son las que hacen o las que tienen una gran influencia dentro de la construcción de género. Entonces, ¿qué es el rol de género o los estereotipos? O sea, lo que se espera que las mujeres y los hombres, de acuerdo a nuestros estereotipos asignados, a partir de esta subjetividad que les digo, se va construyendo desde que nosotros somos pequeños y tienen que ver con ciertas conductas o cómo debería o cómo debe comportarse tanto un hombre o una mujer. Y bueno. Siempre que trabajo cuestiones de género pongo esta imagen que me parece muy aterrizada a veces a lo real, a cómo se vive como mujer y cómo se vive con hombre, ¿no? Por ejemplo, aspectos que tienen que ver eh, con estos roles, ¿no? Normalmente la mujer tiene doble jornada o a veces triple jornada, ¿no? Porque actualmente muchas mujeres trabajan, no solo se quedan en el hogar, es cierto, pero se, ha- se, aparte del trabajo, tienen que
o por estos roles y estereotipos, normalmente se les asignan tareas de cuidadores, ¿no? De quien tiene que ver aspectos de la casa, los niños, revisar tareas y todavía si hay adultos mayores, también el cuidado de ellos, ¿no? Aparte del ámbito laboral, ¿no? Entonces, vean, o sea, esta imagen les digo, creo que representa muy bien a veces estos roles asignados a un aspecto más de cuestión de hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, ahora sí, cuando hablamos entonces de los aspectos de desigualdades de género en la transmisión del VIH, hay diferentes tipos de factores, ¿no? Existen factores de riesgo diferenciados por sexo, ¿no? O sea, se ha documentado que las mujeres se encuentran de 2 a 5 veces más en riesgo de contraer el virus que los hombres debido digamos, al aparato reproductor femenino, al papel receptivo que se tiene en las relaciones sexuales. Entonces, hay un factor de riesgo ahí, digamos, por la biología como tal. Pero también hay estereotipos de género que cuando se va perpetuando estas dinámicas de poder desigual en las relaciones entre hombres y mujeres, eh, de repente, como les decía, esta construcción se hace social de lo que debería ser un hombre y una mujer, estos roles de género, también tienen que ver con a las mujeres muchas veces se les ha enseñado a evitar el conflicto, ¿no? A aceptar estos roles de género y sexuales también, ¿no? Como naturales, como las mujeres más pasivas, más receptoras, más, digamos, más sumisas, ¿no? De repente este rol se les ha asignado, se ha asignado o se ha construido socialmente, ¿no? Y esto, por supuesto, afecta a las relaciones de pareja, ¿no? Y llevan principalmente a que los hombres sean los que determinan cómo, cuándo y de qué forma se tiene lugar las relaciones sexuales. Y por supuesto, esto tiene que ver también con relaciones de poder que se han perpetuado, ¿no? Y que esto hace más vulnerable a las mujeres a poder infectarse de VIH. Bueno, ahora, también dentro de esto están los roles de género y los estigmas sociales que influyen en esta vulnerabilidad, ¿no? O sea, para la mujer hay una vulnerabilidad a la infección cuando debido a las normas, ¿no? Normalmente a las mujeres no se les permite tanto el acceso a la sexualidad, al cuerpo, a las prácticas sexuales, ¿no? O sea, todavía hay como una idea de que las mujeres no deben de conocer acerca de su cuerpo, acerca de la sexualidad, ¿no? Eh, y por ejemplo, también el proponer el empleo del preservativo. Y este es un discurso que se repite muchísimo en las mujeres, les digo, de diferentes edades. Eh, Siempre dicen, no, pues aunque yo tenga condón, pues yo no puedo decirles que traigo porque van a pensar mal de mí, van a decir que con cuántos hombres yo ya me acosté, o sea, ni siquiera piensan que es una mujer responsable de su cuerpo y de su sexualidad, ¿no? Sino más bien hay como toda una idea de que este tipo de mujeres que se cuidan, más bien tienen como mucha libertad sexual, ¿no? Y para el hombre también hay un aspecto de esta masculinidad hegemónica de ser el más fuerte, del que decide, del que propone, del que tiene que imponer, ¿no? El ser varón, ¿no? También, por supuesto, los pone en una posición vulnerable, ¿no? Porque estos estereotipos no solo para la mujer, es una carga, ¿no? Sino también para el varón. O sea, esta idea de siempre ser el que decide, o sea, imagínense también es una carga muy pesada para ellos y, por supuesto, esto se va alimentando de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Y bueno, ya cuando hay una cuestión del VIH, y esto también les digo, esto es a raíz
de los estudios, de los últimos estudios que yo he hecho con personas que viven con VIH, por supuesto, en muchos lugares o muchas personas perciben el VIH o quienes se infectaron de VIH es porque han sido promiscuos, ¿no? O sea, se sigue relacionando el VIH a la promiscuidad, ¿no? Sexual. Y entonces, por supuesto, hay un gran estigma con respecto a esto. Y las mujeres, em, es más, hay muchísimo más estigma, es más opresivo para la mujer que para el hombre, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, las mujeres pareciera que cargan con una gran culpa por haberse infectado. Y aunque muchas de las mujeres, que por lo menos yo he entrevistado, muchas de ellas han sido infectadas por sus propias parejas formales, por sus esposos, ¿no? Pero ellas cargan con mucha culpa por tener esta infección, pero les digo, porque hay una relación con la promiscuidad, ¿no? O sea, es que la gente que va a decir de mí, va a decir que quién sabe qué, anduve de loca, por ejemplo, eso dicen las mujeres, ¿no? Porque les digo, hay esta carga, por supuesto, de estigma, ¿no? Les traigo algunos ejemplos que tiene que ver ya un poco más con la investigación que yo he hecho. Yo la investigación que hago con personas que viven con VIH la hago en Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. ¿Por qué con estos tres estados? Porque son los tres estados digamos, en México que tienen los tres primeros lugares de números acumulados de VIH, ¿no? Hasta el momento. Entonces, por eso es que yo investigo en estos tres lugares. Yo investigo en las clínicas donde se atienden las personas que viven con VIH y realizo entrevistas. Mi investigación tiene que ver con aspectos con adherencia al tratamiento, o sea, porque las personas se toman o no se toman sus pastillas del tratamiento, y también cómo dentro de los aspectos que no son farmacológicos, se supone que después del diagnóstico, pues las personas que viven con VIH deberían o se les propondría tener un estilo de vida más saludable. Y dentro de estos estilos de vida, pues son las prácticas sexuales protegidas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Pues bueno, porque se protegen ellos mismos de otras infecciones o de coinfecciones. Eh, entonces, bueno, les traje aquí algunos fragmentos de esas entrevistas que yo he hecho que representan un poco, les digo, son entrevistas que yo hago a hombres y mujeres y, por ejemplo, antes del diagnóstico. Y ya verán que con estos fragmentos que les voy a compartir, ustedes se van a dar cuenta esto que les platicaba de cómo impacta esta construcción de género, ¿no? Antes del diagnóstico, por ejemplo, una mujer dice, muchas veces porque somos ingenuas, incrédulas, porque nos dejamos llevar por el marido de que, ay, pues porque lo que lo quieres, ¿por qué lo quieres hacer así? Que no sé qué. O sea, no tenemos la precaución y simplemente por el hecho de que es mi marido, es mi pareja, como sea, se supone que uno debe de tener confianza porque dices, nada más está conmigo, sin saber que anda por allá de canijo. Este es un discurso de una mujer, ¿no? De cómo, por supuesto, se infectó a través del esposo. Y bueno, ella menciona, ¿no? O sea, que de repente es, bueno, pues es tu esposo, ¿cómo vas a...? Y además, si alguna vez le propones que uses condón, pues dice, ¿cómo quieres hacerlo así, no? Le dice la pareja, ¿no? El otro lado está el fragmento de lo que dice un hombre, ¿no? Nunca sí, nunca usé, porque las demás personas con las que llegué a interactuar tampoco lo usaban. O sea, iba a orgías, a fiestas, ahí no, nunca lo usé, ¿no? Entonces, vean, es como un fragmentito de antes del diagnóstico, ¿no? Si lo usaban o no lo usaban. Ahora, ¿qué pasa en el momento del diagnóstico, no? O sea, esta influencia
del género y cómo experimentan el vivir con VIH. Cuando les dan el diagnóstico, este es el ejemplo de otra mujer, y dice, pues al principio sí me espanté y la verdad dije, ay, pues ya me voy a morir. Dije, no, pues aquí ya se acabó todo. Y sí pasa siempre por la mente el suicidio. Es lo único que pasa. ¿Por qué? Por la vergüenza, porque ¿qué van a decir? ¿Cómo le voy a explicar a mis hijos? Pero fueron ellos principalmente el motivo por el que uno dice, no, hay que vivir, ¿no? Este es el fragmento de las mujeres y en muchos casos sí, el entorno social, las mujeres principalmente cuando les dan el diagnóstico, el motivo para seguir, para continuar tomándose sus pastillas, yendo a los controles, normalmente es la familia. O sea, es yo tengo que ver a mis hijos, tengo que estar viva por mis hijos, por mis nietos o por mis hijos, ¿no? O sea, principalmente. En el caso de los hombres, aquí dice de una manera tranquila, como de que no tenía miedo en el momento cuando me enteré del VIH. Yo me hice a la idea de que, ay, nadie se muere por eso. Yo puedo hacerlo. Ahí está la ayuda, ahí está la ayuda, sé dónde buscarla, pero a pesar de que me lo decía todos los días, llegó un punto en el que me dije, no, sí tienes miedo, porque estaba realmente muy mal informado. Pero vean la diferencia en cómo lo percibe. No sé si se dan cuenta cómo se percibe el hombre y la mujer el momento del diagnóstico. De hecho, hay otros fragmentos que, bueno, solo para ejemplificar puse uno, pero había otro fragmento que también quería ponerlo ahí, pero ya por cuestión de espacio ya no lo puse, ¿no? Pero había un fragmento de un chico, era muy joven, que decía, cuando yo me enteré, yo dije, ay, ya, o sea, pareciera que hasta sintió alivio, porque decía, ya lo tengo y ya, o sea, ya voy a poder tener relaciones sin condón, porque a mí no me gustaba usar condón, ¿no? Entonces, vean, o sea, es como ya lo tengo, ya puedo tener prácticas sexuales sin condón, ¿no? Ahora, después del diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa también muchas veces en la práctica sexual, ¿no? O sea, este fragmento, fíjense, es algo muy interesante que es de las cosas, creo, novedosas que yo estoy encontrando en estas entrevistas que estoy haciendo, porque muchas de las mujeres que entrevistó después del diagnóstico, pareciera que, o sea, bueno, y el ejemplo es este texto, es este fragmentito, ¿no? Se los leo y ahorita les digo, ¿no? Sí, ya no tengo placer. Tal vez lo hago con mi pareja por complacerlo y por lo que siento para que nuestro matrimonio sea feliz. Pues sí, para que no tengamos ese tipo de problemas. Bueno, yo soy muy feliz con él, pero o sea, mi cuerpo es el que después del diagnóstico como que rechazó las relaciones sexuales, como que hubo como un apagón en esa área. Y en el caso de los hombres, dice en ocasiones, honestamente, te lo digo así, bien honestamente, me gana la calentura. Y así como que ya cuando lo pienso digo, chin, pero al mismo tiempo me siento tranquilo, te repito una vez más, porque sé que soy indetectable. Este discurso del varón es porque no usa preservativo, ¿no? No crean que es algo mm, difícil de encontrar. Ustedes se sorprenderían la cantidad de personas que viven con VIH que no usan preservativo en sus prácticas sexuales cotidianas. En el caso de las mujeres, normalmente lo usan por proteger a sus parejas, pero de nuevo, cuando la pareja no quiere, y acceden a tener relaciones sin preservativo, pero las mujeres con mucho miedo, ¿no? De tenerlas, ¿no? Entonces, como les decía, algo interesante o muy interesante que yo he encontrado en estos discursos es cómo después de la infección, y esto les decía, probablemente tenga que ver con todas estas cuestiones de la culpa que siente la mujer por esta relación que se ha dado
de quienes están infectados de VIH, ¿no? O sea, con la promiscuidad. Entonces, normalmente las mujeres dejan de tener placer cuando tienen relaciones sexuales, ¿no? Después del diagnóstico. O sea, sí es algo que se da mucho o disminuye muchísimo el deseo que ellas pudieran tener, en el caso de los varones, ¿no? Y bueno, un poco entonces, ¿qué es lo que, porque como bien decimos, el género se construye socialmente, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Porque por más que nosotros demos condones, les demos sí, es importante los programas de educación sexual, pero recuerden, esta construcción social de género está influida por la familia, por la educación, por la religión, por los medios de comunicación. Entonces, vean, es muy importante que se haga, por supuesto, programas de educación sexual, pero de una forma integral, ¿no? Que desafíen de cierta forma estos estereotipos de género, que se trabaje en muchos de los niveles, no solamente trabajar, porque se dice, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con las chicas, ¿no? Pero si las chicas están inmersas en todo un aspecto social, es muy importante que nosotros tratemos de trabajar programas de educación sexual de manera integral en todos los diferentes niveles, ¿no? Las políticas públicas que garanticen acceso equitativo a pruebas, tratamiento y profilaxis preexposición, que es el PrEP, ¿no? Que es el acceso equitativo tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y también por entidades, ¿no? Porque de repente el PrEP, hay ciertas entidades que pareciera que pues hay más acceso hacia este tratamiento, ¿no? Y es muy importante. También, por supuesto, de repente se ha pensado que el PrEP, muchos de los chicos, piensan que utilizando el PrEP ya no tienen por qué usar condón, ¿no? Y por eso es que actualmente se ha incrementado mucho las infecciones, las otras ITS, ¿no? O sea, clamidia, gonorrea, sífilis, ¿no? Porque no se está usando el condón, ¿no? Y por supuesto, iniciativas comunitarias lideradas por mujeres y grupos de la comunidad, ¿no? Para la prevención y el apoyo. Y algo muy importante que, bueno, y siempre que doy como charlas, pláticas, ya alguna vez platiqué acerca de lo que, lo que es la ciudadanía sexual, ¿no? Yo creo y abogo mucho, siempre en mis charlas, trato de meter este concepto porque es un concepto que de repente se ha pensado que solo es como cuando hablamos de cuestiones de política, ¿no? O sea, pensamos el ser ciudadano es porque nosotros decidimos votar o no votar por X o Y, ¿no? Pero también hay un concepto más reciente que tiene que ver con la ciudadanía sexual, ¿no? ¿Y qué es esta ciudadanía sexual? Pues bueno, cuando es como cuando nosotros somos buenos ciudadanos, pues bueno, y vamos a votar, pues nosotros decidimos, ¿no? Y pues lo mismo es cuando nos vamos a más al aspecto sexual, ¿no? Es, es que todas las personas puedan vivir su sexualidad plenamente en condiciones de igualdad, respeto y dignidad dentro de un marco de derechos humanos, ¿no? Esto es lo que busca la ciudadanía sexual. Yo creo y siempre, siempre lo menciono en muchas de las charlas que tengo. Creo que en el momento en que nosotros promovamos el empoderamiento, en este caso, de la mujer con respecto a su sexualidad, a su cuerpo, a que ellas decidan, pero por supuesto en condiciones de igualdad, no que decidan a través de presión social o de presión por parte de la pareja, ¿no? Sino realmente en libertad, que haya una decisión consciente en libertad
y que tenga que ver con su propio cuerpo, con lo que ellas sienten, con lo que ellas quieren, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el que se trabaje más desde este enfoque de la ciudadanía sexual, ¿no? Porque, por supuesto, esto tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver con, está en el marco de los derechos humanos, ¿no? A pesar de que muchos de los derechos sexuales y reproductivos nos mencionan que nosotros tenemos derecho a una vida libre en el aspecto sexual, tenemos derecho a decidir si tenemos o no tenemos hijos, tenemos derecho, pero de repente pocos jóvenes hacen conciencia de eso. Les digo, eh, yo he escuchado a muchos jóvenes que conocimientos, por supuesto, tienen conocimientos, ¿no? O sea, el 90 y tantos % de los jóvenes saben de algún método para prevenir, ¿no? Alguna infección, ¿no? Pero realmente quién los usa y en qué momento se usan, ¿no? Y esto también tiene que ver, como les decía, con cuestiones de género, cuestiones de poder, ¿no? Y que tienen que ver con cómo se ha construido y mientras nosotros no trabajemos la ciudadanía sexual desde tratando de, pues, como un poco de romper estos, bueno, no sé si romper, pero de reestructurar estos, reconstruir estos roles de género y estos estereotipos que nos han asignado a hombres y a mujeres, porque no solamente las mujeres podemos nosotros eh, tener una vida más libre, ¿no? En cuanto a decisión, ¿no? Creo que también los varones cargan con toda esta idea de la masculinidad, ¿no? Y creo que también es algo pesado que ellos podrían tratar de también de construirse ellos mismos, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante esta idea de las personas puedan vivir su sexualidad en plenitud, en condición de igualdad y les digo, o sea, principalmente trabajar con las juventudes, ¿no? Que de repente uno pensaría que ya están muy, que ya conocen mucho de los derechos sexuales y reproductivos, pero ya cuando nosotros vamos a explorar en sus prácticas cotidianas, nos damos cuenta que se siguen reproduciendo estos roles y estereotipos tradicionales, ¿no? De la mujer sumisa, la mujer receptora, la mujer que calla, la mujer que no decide, la mujer abnegada, ¿no? O sea, se sigue reproduciendo este tipo de roles y papeles, ¿no? Entonces es muy importante, se han hecho trabajos, por supuesto que sí, pero creo que hay mucho más que trabajar y les digo, yo, lo bueno es que estoy aquí con un público que, por supuesto, es muy importante que ustedes empiecen a explorar, empiecen a estudiar este aspecto de la ciudadanía sexual. Como promotores y educadores, es muy importante que ustedes empiecen a explorar cómo podemos nosotros el, el promover este tipo de empoderamiento, ¿no? Dentro de las relaciones sexuales, ¿no? Y tiene que ver también con esta concientización de los roles y estereotipos de género. Y bueno, aquí les puse un poquito un eslogan que tiene que ver con, dice tu cuerpo, tu voz, tus derechos, vive tu sexualidad con libertad y responsabilidad, ¿no? Que les decía es un poco lo que habríamos que trabajar con con las y los jóvenes o personas con las que nosotros estamos trabajando. Entonces, un poco esto es lo que les decía, o sea, el género, por supuesto, está impactando también en cómo se está, o sea, cómo se está infectando las mujeres y los hombres, cómo lo viven la experiencia de vivir con VIH las mujeres y cómo lo vive también los varones, ¿sí? Bueno, por mi parte sería todo y creo que tenemos un ratito para preguntas. Voy a Así dejar es. de compartir. No, no, no me Ah, quite ¿no? esta imagen, doctora, por si alguno quiere tomar captura de pantalla, Ok. fotografía, en donde la pueden localizar, Ah, claro. doctora.
¿Me la deja un momentito por ahí Sí, claro. para que las personas tomen fotografía o captura de pantalla? A los que nos Sí, acompañan y en Zoom, les pedimos dejar sus preguntas, comentarios. Si quieren a viva voz, levanten la mano y les damos el micrófono. En AMPES tenemos un número más 52 55 87 92 46 58. Y vamos también a nuestra página de Facebook, maestra. Déjame decirle que hay muchas felicitaciones por el tema. mm, Aquí vi uno que dice Armando Miramontes en nuestra página de Facebook. Da la impresión que la sociedad y el VIH como algo pasado de moda. ¿Es verdad? ¿Que da esa impresión pues, de que ya ha pasado de moda? pues más bien se ha normalizado mucho. De repente sí he encontrado en el discurso, se ha ido normalizando porque como ya el discurso es, bueno, la gente ya no se muere de eso, ¿no? Y sí, pues sí, o sea, la gente es como una enfermedad crónica, por supuesto, que con una pastilla pues puede tener una y por supuesto con una buena calidad de vida, con una buena alimentación, pues como todo, ¿no? Las enfermedades crónicas que cuando tenemos alguna de ellas nos dicen pues hay que tener buena alimentación, hay que hacer ejercicio, o sea, los estilos de vida saludables. Sí, sí, la gente, digamos, hay que tener cuidado. Más bien hay mucho estigma, creo, con respecto todavía a la infección y se ha normalizado. O sea, sí se ha normalizado en el aspecto de que hay tratamiento, el acceso es universal, o sea, cualquier persona que entra al programa tiene acceso al medicamento y a los laboratorios, o sea, a que se le dé seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que más bien se ha normalizado un tanto, ¿no? Y precisamente creo que, digamos, por esta normalización, eh, la gente, a mí lo que me preocupa mucho es que sí, tanto en población que tiene VIH como en población que no tiene VIH, hay una constante que es el no uso del preservativo, ¿no? En sus prácticas sexuales. Muchas gracias. Aquí Armando en nuestra página de Facebook dice, qué hermoso concepto el de la ciudadanía sexual. Aquí una más. Buenas noches, saludos desde Venezuela. Excelente tema y excelente exposición, doctora. Excelente tema, muy interesante. Miguel Moreno, felicidades, doctora. María Navarro, muy interesante tema. Méndez de Chiapas, interesante tema, felicidades. Armando Miramontes, felicidades. A Adriana, excelente conferencia, doctora. Gracias por compartir sus conocimientos. Y aquí en nuestra página de Facebook dice Nutri Isabela. Se tiene que ver la sexualidad sin tabúes para poder disfrutar con responsabilidad, no importando el género, por lo que la educación es muy importante. Felicidades, doctora, por su ponencia tan clara y basada en evidencia. Aquí está llegando uno a nuestro número y le pregunta, doctora, me encantó su ponencia, gracias. Em, y mi pregunta es concreta. ¿Se terminará con este virus? ¿Podremos eliminarlo? Pues, em, pues es que ahí hay una serie de cuestiones. De repente hay toda una cuestión más bien como crítica con respecto al VIH, ¿no? Porque de repente imagínense, y esto dentro de los investigadores a veces se dice, ¿no? Imagínense si para el COVID, ¿cuántas vacunas emergieron
en tan prontos meses, años, o sea, en un año ya se tenía propuestas de vacunas, ¿no? Y de repente, pues sí hay una pregunta de, ¿y qué pasa con el VIH, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué no existe o no ha existido o no ha, por qué no se invierte, ¿no? En investigación para esto, ¿no? Y bueno, hay toda una serie de discusiones, posturas muy críticas, ¿no? Con respecto a, bueno, tal vez es una cuestión de que, pues también eh, los laboratorios, pues, imponen ciertos aspectos ahí, ¿no? Eh, no sé, es toda les digo, es un tema muy complejo, hay toda una serie de discusiones, ¿no? Pero nada más les dejo esa pregunta, ¿no? Pregúntense ustedes, o sea, imagínense con lo de COVID, eh, ¿cuántas vacunas salieron en cuánto tiempo tiene de esto, ¿no? Y cuántas vacunas ya hay en existencia, ¿no? Que las puedes ir a comprar a la farmacia, ¿no? Muchas de ellas. Entonces, nada más les dejo como con esta pregunta abierta y ustedes mismos piensen que podría estar influyendo en el desarrollo de una vacuna o no, ¿no? Para el VIH. Muchísimas gracias, doctora. Aquí, aquí hay una más en nuestra página de Facebook. Ahorita voy a leer en nuestra sala de Zoom. Méndez dice, yo veo que ahorita los jóvenes no se ponen a pensar en esta enfermedad. Piensan que a ellos no les va a pasar nada y viven su vida normal sin prevención sexual. Y aquí está llegando una más y le hacen una pregunta con respecto a su investigación. Doctora, mi pregunta es, ¿cuántas mujeres entrevistó? Porque me sorprende que, que puede ser más, muy similar el número de mujeres y de hombres. Ah, yo hago investigación cualitativa. Dentro de la investigación hay dos enfoques, uno que es más cuantitativo y otro cualitativo. En el cuantitativo se hacen encuestas masivas, ¿no? A una muestra muy grande. Ujú, En ya lo es. en lo cualitativo lo que hacemos es entrevistas a profundidad con solo con algunas personas, porque se hacen entrevistas muy profundas que duran mucho, mucho tiempo, ¿no? Yo entrevisté a 20 mujeres en los tres estados y 20 hombres. No existe el mismo número, por supuesto, de hombres que de mujeres en cuanto a la infección. Creo que ya el viernes van a tener una plática de datos epidemiológicos más en concretos del doctor Miguel, de cómo está la situación actual en México. Pero sí, no hay el mismo número de casos en hombres y mujeres, por supuesto que no epidemiológicamente, ¿no? En el caso de mi muestra fue porque mi muestra es muy pequeñita, les digo, porque los enfoques cualitativos son entrevistas a profundidad. Entonces entrevisté a 20 mujeres y 20 varones. Muchísimas gracias. Aquí en nuestra sala de Zoom dice, no sé cómo se llama, dice Samsung. En alguna ocasión, dando clases sobre el HIV, los invitaba a que usaran el condón. Y una chica me dijo que mí me ha comido, no le entiendo a la persona, me dijo que si me he comido un dulce con envoltura, así Ah, como que, y sí, tiene ese es razón, como, ¿verdad? sí, ese es muy dado, ese es un discurso muy usado por los jóvenes, es como comer un dulce con envoltura, es como, o sea, sí, se ha asociado al uso del preservativo como algo que te inhibe el placer, ¿no? O la sensación física. En el caso de los varones, por supuesto, hay una diferencia en la sensación física, por lo que yo he investigado, eh,
pero en el caso de de las mujeres, en realidad, muchos del discurso de las mujeres es la sensación es la misma, sin condón, más bien es una idea que se tiene aquí, digamos, subjetivamente, se piensa que hay más intimidad emocional cuando tú tienes una práctica sexual sin preservativo, en el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de los hombres, les digo, sí, la mayoría dice es diferente la sensación física, ¿no? Pero es muy importante, creo también, cómo se aborda el uso o no uso del preservativo, ¿no? Creo que hay diferentes formas y por eso les decía, creo que este concepto de ciudadanía sexual podría empatar muy bien porque es, bueno, tengo derecho a explorar mi cuerpo, mis sensaciones y cuando nosotros tal vez como promotores y educadores de salud sexual o de educación sexual, nosotros también pudiéramos encontrar diferentes estrategias para promover la utilización del preservativo, ¿no? Y no la simple plática que todo el mundo te llega, te da y te da un sobrecito y dice, a ver, tú agarra un pepino y ponlo encima del pepino. Y, o sea, creo que ese tipo de educación, pues para los chicos a lo mejor necesita ser algo más interactivo, algo más en el tono de los chicos, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí en nuestra le preguntan, Soreli, felicidades, felicitaciones por esta excelente ponencia. Una pregunta, ¿no es peligroso que se dé esa normalización en el hecho de que se vive con el VIH? Creo que esto influiría negativamente en la conciencia de la prevención. Es que, bueno, no sé a qué se refiere con la normalización de vivir con VIH. Ah, de que ya se ha normalizado el tener VIH, ¿no? Que ahora, sí, Ajá. digo, cuando, como les decía, como ahora ya el acceso a los medicamentos, y es lo que vieron en uno de los discursos, ¿no? Es, bueno, ya sé dónde buscar ayuda, ya sé que es una pastilla y ya no pasa nada, ¿no? Creo que esta normalización se trabajó un poco para poder disminuir el estigma y la discriminación, porque también es cierto que la persona que vive con VIH sufre de mucho estigma y discriminación. Y esto, por supuesto, es importante trabajar en concreto el que no porque alguien que viva con VIH y tome de o lo saludes de beso o te va a pasar la infección, ¿no? O sea, hay mucho estigma todavía en torno, hay mucha desinformación en todo esto, pero creo que de repente no hay un punto medio, de repente se fueron hasta el otro extremo, no es, bueno, ya no pasa nada, ¿no? O sea, y no es que tengamos que vivir con miedo al VIH, ¿no? Porque eso es lo que procuramos, el disminuir o que ya no exista esta discriminación, estigma, ¿no? Pero sí es importante más bien el abogar por el derecho a disfrutar de tu cuerpo, a disfrutar de tu sexualidad, por supuesto, siempre en un entorno de seguridad, es lo que les decía de la ciudadanía sexual, ¿no? O sea, que tú decidas cómo, con quién, pero siempre con responsabilidad y en libertad, ¿no? De tus sensaciones, de tu cuerpo, pero y esto creo que si nosotros educáramos a los jóvenes o a las nuevas generaciones en esta idea, tal vez nos sorprendería que ellos mismos digan, pues sí, es que yo decido cuidar mi cuerpo, ¿no? Y entonces protegerme, ¿no? Muchas gracias. Aquí me sorprende lo que estaba comentando Samsung, que comentó lo que le habían contestado en una plática. Dice, lo increíble de la plática es que se dio a estudiantes de medicina. Ujú. Así que, wow. Sí, sí, de hecho, hay estudios donde se ha visto que, por ejemplo, hay más prácticas sexuales de riesgo, más embarazos en
los estudiantes de ciencias de la salud, que ahí entraría medicina, enfermería. Ujú. Sí, sí, sí me sorprendió esa información así de wow. Y, y aquí está una pregunta que nos llega para no quitarle mucho tiempo, doctora. Aquí dice, doctora, es importante también pasar la información o educar y promover en personas no tan jóvenes, porque dado a los datos, pues no son jovencitos los que a usted entrevistó, ¿o sí? Pues la edad va desde 25 años hasta 50, 60 años, ¿no? O sea, es en todos los rangos. Sí, pero y principalmente como les decía, porque les comentaba yo al inicio, la construcción social de género también impacta a la familia. O sea, entonces por supuesto hay que educar en todos los niveles, por eso les decía, en todas las esferas, hacer cambios, hacer como propuestas, ¿no? Para ir pues ir deconstruyendo esta idea que se tiene, ¿no? De los roles y estereotipos tradicionales de las mujeres y los hombres. Muchas gracias, doctora. Aquí llega una y dice, buenas tardes, doctora, gracias por su ponencia. Y mi pregunta es pregunta, pero también es comentario. La pregunta es verdad que al tener el virus, pero que no esté muy potente, ¿no se transmite? Mm, la OMS, hay un término que es indetectable, intransmisible. Y muchos, y si lo vieron en uno de los discursos, decían, ¿no? O sea, yo tuve prácticas sin condón y después dije, chin, ¿no? Pero me ganó la calentura, ¿no? Así decía en la narrativa. Decía, pero pues después me dio tranquilidad porque estoy indetectable, ¿no? Yo creo que a lo que se refiere la pregunta es este término de indetectable, ¿no? Eh, Bueno, la OMS pues propuso esto de indetectable intransmisible, que esa es otra cuestión porque en realidad era un poco para minimizar el estigma y la discriminación que todavía viven las personas con VIH. Pero desafortunadamente se ha interiorizado, subjetivado las personas. Pareciera que el indetectable intransmisible es como si ya pudieran hacer como su vida como antes, ¿no? sí, y aquí el comentario, ahora es el que pone después de esa pregunta, dice que es, me imagino que va a ser un promotor porque se estuve dando un taller sobre el tema y varios jóvenes decían que ellos tenían relaciones, pero que antes se medían y que como ya era muy bajo, pues entonces podían hacerlo en libertad. Y la pregunta ¿es preocupante esto, doctor? No sé a qué se refiere con medirse, no sé si era la medición de los CD4, Sí. supongo, y que les digo, tiene que ver con indetectable. O Ah, sea, se refiere a cuando, la carga viral, doctora, sí, ajá, ujú, sí. entonces, es toda hay toda una promoción acerca de lo indetectable, intransmisible. Y esto tiene que ver con el número de copias del virus, pero el virus sigue ahí. O sea, no es que lo hayan eliminado de su cuerpo, ¿no? Simplemente está indetectable porque llevan su tratamiento bien, ¿no? Y si bien es cierto que hay pocas probabilidades de transmitir el VIH, si bien es cierto, eh, no los exime de otro tipo de infecciones. Por eso es, como les decía, por eso es que se han incrementado las otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y eso sería importante que ustedes el día viernes, si tienen la oportunidad, le puedan preguntar al doctor Miguel, que es el epidemiólogo, porque él habla muy bien, o sea, él sabe muy bien acerca de esto del número de copias y qué tan cierto es eso
de que indetectable, intransmisible, es de que ya no puedo infectar a otra persona, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y si nos permite, vamos a compartir de manera virtual su reconocimiento para después hacérsela llegar y agradecer. Está lleno tanto el teléfono, el Facebook y aquí en la sala de Zoom con felicitaciones para usted, doctora. Está, Muchas gracias. ahora sí que felicidades. Aquí Miguel Moreno en nuestro Facebook dice, la educación sexual debe ser desde la casa. Estar bien informados los niños acerca de su cuerpo, aprender sobre sus derechos y sus obligaciones, asimismo evitar ellos tener una práctica sexual de riesgo. Así es, tanto niñas como niños y todos en general. Y le recordamos que esto no termina, esto apenas está comenzando. Y el día de mañana nos acompaña la doctora Antonia Herrera Ortiz, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, con el tema relaciones tóxicas, hipervirus y VIH. Mañana a las 6 de la tarde. Y doctora, vamos a hacerle entrega de manera virtual de su reconocimiento. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Amanda Julieta Tello Bello, investigadora postdoctoral del Instituto Nacional de Salud Pública, por su excelente participación en la conferencia Género y VIH, desigualdades y experiencias diferenciadas. En nuestra semana sigamos el camino de los derechos, mi salud, mi derecho, en su modalidad virtual hoy, 3 de diciembre del 2024, y firma por la mesa directiva la licenciada Nayeli del Carmen Delgado de la Cruz, vocal de esta mesa directiva, y su servidora. Doctora, muchísimas gracias. Me están preguntando, antes de solicitarle un mensaje, si su investigación ya está publicada, que en dónde pueden leer. Hay investigación publicada de igual de prácticas sexuales, pero con jóvenes. Las de personas con VIH apenas estoy elaborando los artículos. Espero que el próximo año ya esté publicada. Doctora, ¿y en dónde pueden encontrar la otra investigación? Si quiere, le comparto a usted el link. Pueden meterse a Google Académico y ahí poner mi nombre y ahí les va a Ok. salir el uso del preservativo. Si no, le mando a usted el link. Sí, ahora sí solicitamos su permiso para ponerlo en nuestra Claro, página, nuestras redes sociales, para que los interesados la consulten. claro Em, que sí. bueno, ahora sí, doctora, un mensaje para cerrar esta gran tarde. Pues muchísimas gracias, la verdad, es un gusto volver a participar con la asociación. Me encanta porque creo que hay mucho interés por estos aspectos y siempre he sido, así como ustedes, he tratado de ser promotora con respecto a esto de la ciudadanía sexual. Entonces, de verdad, ustedes, si les interesa ese término, métanse a investigar, métanse a explorar qué es eso, cómo promoverla. Y creo que a ustedes, como promotores y educadores, les va a ir muy bien en ese aspecto de la sexualidad. Y muchísimas gracias de verdad por esta atención conmigo para invitarme a esta plática. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo, su conocimiento, su trabajo. Muchísimas gracias y toda su sabiduría. Como siempre, una investigación más hermosísima que nos deja así de, doctora, así de, wow. Recuerdo que la anterior fue sobre violencia de mujeres embarazadas, Obstétrica. Ujú. obstétrica. Sí, Le sí, recomiendo,
Sí, Les ese va a recomiendo, estar publicado. les Ay, recomiendo perdón, que el próximo año les mando el link del libro porque esa va a estar publicada en un capítulo de un libro, entonces se les mandaré el link. muchísimas gracias, doctora. Y les pedimos, métanse a la página de Facebook. Ahí está esa ponencia de la doctora. Fantástico. Se van a sorprender con su investigación. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte hasta Jalapa. Sí, Disfrute de ese clima maravilloso. Un abrazo fuerte de corazón a corazón. Y a todos los que nos acompañan esta tarde, un abrazo fuerte de corazón a corazón en la distancia y les pedimos, vamos a servir a la doctora con esta investigación. Es necesario, es urgente que más y más y más conozcan este tema, conozcan esta investigación para que se les quede algo, busquen ayuda, hablen de lo que le está pasando. No sabemos quién de tus contactos esté pasando por un tema como este. No tenemos ni idea, pero solo tal vez cuando compartas, vamos a lograr que una persona mejore su calidad de vida, que una persona se proteja más, que una persona investigue y solo tal vez podemos salvar una vida. Solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias y los esperamos mañana. Bendiciones, doctora. Gracias hasta a luego. cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta mañana.